El relato que compartiré hoy seguramente servirá de lección para muchos de ustedes. A menudo, las personas se dejan llevar por sus emociones cuando se enamoran y, sin pensar, recurren a métodos poco éticos para conquistar a la persona amada. En este momento, me encuentro en una situación deplorable y quien me apoya y escribe esto por mí es mi hermana. Nos hemos tomado alrededor de 3 meses para redactar esta historia, pero creo que ha valido la pena, ya que estoy convencida de que esto funcionará como un aviso para muchos. No se debe interferir con el libre albedrío de nadie, pues las consecuencias son irreversibles. Todo comenzó en el verano de 2014. En aquel entonces, tenía 20 años y estaba en segundo año de la Facultad de Ciencias Biológicas. Era soltera y tenía muchas ganas de disfrutar de la vida. Durante ese periodo, pensaba que vivía en un cuento de hadas, esperando a mi príncipe encantado. Había pasado 18 años de mi vida sin haber besado a nadie y no tenía experiencia en relaciones. La verdad es que esto se debía a que había pasado toda mi adolescencia observando el sufrimiento de mi madre a causa de mi padre, lo que me dejó traumatizada. Así que, cada vez que un chico se acercaba, lo rechazaba. Tal vez lo hacía por miedo a enamorarme y salir lastimada, a ser una víctima más de la violencia. Creo que inconscientemente pensaba de esta manera. El trauma de haber presenciado a mi padre golpear a mi madre durante tantos años me afectó profundamente. Sin embargo, esto nunca fue una barrera para hacer amistades con hombres. Simplemente no quería involucrarme emocionalmente. Cada fin de semana salía a beber con mis amigas, pero al final de la noche siempre regresaba sola a casa, porque ellas, a diferencia de mí, no desaprovechaban las oportunidades con los chicos que aparecían. Una de las personas que mencionaré en esta historia es mi mejor amiga, Katia. Éramos inseparables. En ese verano, ella insistió mucho en que fuéramos a una excursión a Bonito, en el Mato Grosso do Sul, a pesar de que sabíamos que tendríamos que enfrentar casi 15 horas de viaje. Yo accedí porque tenía un gran deseo de conocer ese lugar. Durante ese viaje, conocimos a algunos chicos agradables que también eran de nuestra ciudad y rápidamente hicimos amistad. Tanto Katia como yo éramos desinhibidas y extrovertidas, lo que facilitó la conexión. 2 amigas más viajaron con nosotras. Llegamos a Bonito alrededor de las 4 de la tarde y no perdimos tiempo. Una vez que guardamos nuestras cosas, fuimos a la piscina. Los chicos que conocimos en el autobús también hicieron lo mismo, y entre ellos, uno me llamó particularmente la atención. Ed. Nos llevamos muy bien desde el momento en que intercambiamos las primeras palabras en el autobús. Los 3 primeros días fueron maravillosos. Ed y yo fuimos juntos a conocer algunas grutas, y realmente me ilusioné al pensar que él estaba interesado en mí, ya que era evidente la química entre nosotros. Por primera vez en mi vida, me sentí atraída por alguien, pero lamentablemente, él no mostró el mismo interés hacia mí, e incluso me rechazó. En uno de los días, mientras hacíamos una caminata, solo estábamos él y yo. Decidimos parar para descansar en medio del camino, y yo creí que realmente le gustaba. Me precipité y traté de besarlo. Simplemente se apartó y me pidió que continuáramos con la caminata. Su comportamiento durante esos días me había dado a entender que deseaba lo mismo que yo. No pude ocultar mi decepción. No voy a mentir, eso me afectó bastante, ya que los chicos normalmente no me rechazaban. Por el contrario, era yo quien solía desechar a los que se acercaban debido a mi falta de interés. Lo vi como un desafío. Necesitaba estar con Ed. Me había enamorado de él desde el primer instante. Era muy guapo, con ojos color miel, labios carnosos y un cuerpo tan bien definido que me dejaba sin aliento solo al mirarlo. En mi mente, me sentía avergonzada y frustrada por su rechazo. En los 2 días restantes que permanecimos allí, intenté mantener distancia, pero no quería quedarme en la habitación lamentándome. Reuní a las chicas y a los amigos de Ed, y juntos hicimos varias actividades. Fue muy divertido. En total, estuvimos 5 días en ese hotel, tiempo suficiente para crear una buena amistad con aquellos chicos. Prometimos mantener el contacto al regresar. Hablé con Katia sobre Ed y le conté sobre mi obsesión por él. Ella me animó a no desanimarme y me dijo que haría un plan para que pudiéramos estar juntos. También quería conocer a un chico, así que, en ese mismo día,
Ella organizó un encuentro para que Ed y sus amigos se unieran. En el día del encuentro, me vestí con una ropa bastante sexy para atraer su atención. Claro que después de aquel rechazo, intenté disimular al máximo mi interés por él. Simplemente me limitaba a conversar. Sin embargo, mis intenciones eran obvias. A pesar de que logré captar la atención de varios chicos, incluido el amigo de Ed, que parecía interesado en mí, decidí no seguirle el juego. Mi amiga me aconsejó que buscara a alguien que realmente me quisiera, pero yo no estaba de acuerdo. Ya estaba enamorada de Ed. Es importante señalar que Ed y yo teníamos una buena conexión. Conversábamos mucho, tanto en persona como por teléfono. Nunca había tenido una conexión tan fuerte con un chico como con él, lo que me impulsaba a no rendirme. A pesar de que él no parecía estar interesado, seguía proponiendo encuentros a solas. En uno de esos encuentros, que ocurrió en el cine, me armé de valor y lo besé, pensando que quizás él podría estar interesado en mí, pero avergonzado por haberme rechazado una vez. Sin embargo, su reacción fue terrible. Se sorprendió y se levantó de inmediato. Me dijo que no tenía derecho a hacer eso y que había malinterpretado todo. Me sentí completamente avergonzada, literalmente sin palabras. Él me dejó allí, sola y como una idiota, y se marchó. Esa noche experimenté una mezcla de emociones. Estaba avergonzada, frustrada y triste, ya que lo quería más que a nada en el mundo. ¿Cómo podía surgir un sentimiento así de la nada y volverme loca de esa manera? Ni siquiera regresé a casa esa noche. En su lugar, fui a la casa de Katia y le conté lo que había sucedido. Ella me aconsejó que lo olvidara, ya que ahora era evidente que yo no era su tipo de mujer. No tenía mucho que argumentar, así que estuve de acuerdo con su consejo. Esa noche, Ed no me envió mensajes, ni tampoco lo hizo al día siguiente. Decidí escribirle solo para disculparme. No quería perder el contacto con él. Sin embargo, ni siquiera respondió a ese mensaje. Pasó un día, luego 2 y finalmente una semana, y él no volvió a comunicarse conmigo. Me sentí mal por eso, ya que había perdido su amistad. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que su actitud al despreciarme y desaparecer solo por un beso había sido bastante exagerada. Si le hubiera dado una bofetada o lo hubiera mordido, podría entenderlo, pero ignorarme por un simple beso era absurdo. Hasta ese momento tenía amor propio, así que decidí dejarlo de lado. Katia me dio varios consejos al respecto, diciéndome que necesitaba seguir adelante. Después de todo, no estaba locamente enamorada de él. Seguí su consejo y traté de olvidar a Ed. Afortunadamente, mi rutina diaria era muy ajetreada. Trabajaba en la mañana hasta las 2 de la tarde y estudiaba por la noche. No tenía mucho tiempo para sufrir por esa decepción. Aproximadamente un mes después, recibí un mensaje de Ed pidiéndome disculpas y reconociendo que había sido un estúpido. Quería verme y, si aún estaba interesada, podríamos encontrarnos, ya que necesitaba hablar de algunas cosas conmigo. Sentí un escalofrío al leer su mensaje y respondí de inmediato. Acordamos vernos ese fin de semana. Llamé a Katia al instante porque estaba ansiosa por contarle sobre mi conversación con Ed, pero ella me lanzó un balde de agua fría. Me dijo que él no estaba siendo sincero y que ocultaba algo. Si decidía estar conmigo sería solo para usarme y luego desecharme. Pensé que estaba siendo demasiado desconfiada y, por supuesto, no la escuché. Intercambiamos mensajes durante toda esa semana, y él me dijo que, durante el tiempo que habíamos estado sin hablar, había comprendido que le gustaba. Me sentía encantada con sus palabras. El sábado me puse la ropa más sexy que tenía y salí a encontrarme con él. Me pidió 1000 disculpas por su comportamiento anterior y me aseguró que había pensado mucho antes de escribirme. Abrió su corazón y me explicó que desde que nos conocimos había estado interesado en mí, pero no quería involucrarse porque aún tenía sentimientos por otra mujer. Dijo que su relación con ella era muy complicada y que estaba sufriendo por su ausencia. Dejó claro que me quería, pero pidió que tuviera paciencia, ya que, a pesar de estar muy interesado en mí, aún no estaba listo para una nueva relación. Experimenté una mezcla de emociones: felicidad, rabia, celos y esperanza. Como estaba locamente enamorada de él, acepté que podría esperarlo. Sin embargo, ese día no pasó nada entre nosotros, ni siquiera un beso, lo que me dejó frustrada nuevamente. A pesar de eso,
disfrutamos de una hermosa noche divertida juntos. Al llegar a casa, llamé a Katia para contarle sobre nuestra velada. Una vez más, ella se mostró en contra de la situación. Me dijo que, aunque Ed era un buen chico, no valía la pena todo ese esfuerzo, pues no estaba segura de que realmente fuéramos a estar juntos y, si esa mujer de la que todavía estaba enamorado regresaba a su vida, las cosas podrían complicarse. Sabía que tenía algo de razón en lo que decía, pero no podía renunciar a la idea de estar con él. Realmente me gustaba Ed, no era solo un capricho. A partir de ese día, comenzamos a hablar a diario y a vernos los fines de semana, aunque no pasamos de las charlas. Yo estaba llena de deseo por él, pero no podía hacer nada, ya que temía alejarlo. Un mes después de nuestro reencuentro, me preguntó si quería conocer a sus padres, lo que me dejó aún más esperanzada, ya que confirmaba que realmente estaba interesado en mí y pensaba en algo serio. Sus padres vivían en un municipio que estaba a unos 30 o 40 minutos de nuestra ciudad. Don Andrés y doña Ruth me recibieron con mucho gusto y me dijeron que yo era la primera chica que Ed había llevado a conocerlos. Eso significaba que yo era más importante que su ex. ¿Realmente le gustaba? Estas preguntas resonaban en mi mente, llenándome de emoción y esperanza. Pasamos un día sumamente agradable y antes de que anocheciera, comenzamos el viaje de regreso a casa. En el camino hablamos mucho sobre el día tan agradable que habíamos tenido y no pude evitar preguntarle por qué no había llevado a su ex a conocer a sus padres. Se quedó callado por unos momentos, luego sonrió de manera incómoda y dijo que seguramente ellos no las habrían aceptado. Seguí insistiendo, pero él, de manera seria, respondió que no quería hablar sobre su ex y que ahora éramos solo nosotros dos. Esa noche, finalmente ocurrió nuestro primer beso verdadero. Pasamos alrededor de 40 minutos besándonos en el auto, disfrutando de cada momento juntos. Fue en ese momento que comprendí que estaba perdidamente enamorada. Al llegar a casa, llamé a Katia para contarle sobre el maravilloso día que había tenido y, por supuesto, también sobre el beso. Esta vez, ella se mostró muy feliz y me dijo que empezaba a creer en nuestra relación. Durante los días siguientes, la alegría reinó en mi vida. Ed y yo estábamos muy en sintonía y hasta comenzamos a vernos durante la semana. Él me recogía de la universidad y pasábamos unas horas juntos. Al cabo de un par de meses desde que iniciamos nuestra relación, Ed me invitó a la boda de su primo. La verdad es que no podía asistir porque estaba estudiando mucho en ese momento, debido a una materia bastante complicada en la universidad. Sin embargo, él insistió con tanto empeño, diciendo que quería presentarme a toda su familia, que no pude negarme. No entraré en detalles sobre ese día, pero es importante mencionar que su familia fue increíblemente amable conmigo. Ed me presentó a todos como su futura novia y fue muy cariñoso frente a sus parientes, lo que me hizo sentir inmensamente feliz. Sin embargo, hay un detalle que vale la pena contar sobre lo que ocurrió cuando volvimos a casa. Ya llevábamos juntos aproximadamente 2 meses, pero todavía no habíamos pasado de simples caricias. Tenía un fuerte deseo de acercarme más a él, pero soportaba esa situación porque ya lo amaba. Esa noche estaba un poco subida de tono por el efecto de la bebida, mientras que él no había bebido nada porque no quería mezclar alcohol y conducir. Durante el trayecto de regreso, tomé valor, quizás influenciada por la bebida, y di el primer paso. Mientras él conducía, besé su cuello y acaricié su pierna. Él sonrió tímidamente y me pidió que parara, alegando que podríamos tener un accidente. Sin embargo, yo estaba deseosa de estar con él y le pedí que aparcara el coche. Él repitió que debía detenerme, ya que no quería que nuestra primera vez fuera en un coche. Me sentí muy avergonzada por su frialdad y fingí que solo estaba actuando de esa manera porque estaba un poco ebria. Nos quedamos en silencio hasta llegar a casa, y antes de bajarme del coche,
Él me dijo que había disfrutado mucho el día conmigo. Le di un pequeño beso de despedida y luego regresé a casa. Al día siguiente nos encontramos de nuevo. En esta ocasión, él me explicó que quería ir despacio en nuestra relación porque, al ser yo su primera vez, quería que ese momento fuera de total entrega. No deseaba avanzar sin estar seguro de que nuestro vínculo duraría para siempre. Me comentó que una de las razones por las que su relación anterior se arruinó fue que su exnovia era una mujer que siempre necesitaba más, nunca estaba satisfecha, lo que desgastó su relación. No quería que eso ocurriera entre nosotros. Me abrazó con fuerza y me dijo que me amaba, asegurando que, cuando fuera el momento adecuado, todo sucedería. Después de escuchar su "te amo", me quedé mirándolo como una tonta. Fue la primera vez que él se declaró. Le pedí que lo repitiera, y en ese instante me sentí la mujer más feliz del mundo. Le respondí que también lo amaba y que sentía que él era el hombre de mi vida. Al siguiente día, fuimos a un cumpleaños de uno de sus amigos, y en el camino de regreso ocurrió algo más entre Ed y yo. Fue en el coche. Él estacionó en una parte trasera del garaje del edificio donde vivía. Esa área tenía poca iluminación y al estar en la parte de atrás no pasaba nadie, lo que lo hacía un lugar seguro dentro del condominio. En un momento determinado, comenzamos a besarnos y él empezó a tocarme. No entraré en detalles porque no es necesario, pero debo señalar que él no me permitió tocarlo. Hizo lo que tenía que hacer solo con sus manos. Me encantó y me volví aún más loca por él. Insistí en que quería hacer lo mismo, pero él se negó y dijo que prefería esperar un poco más. Esto me dejó molesta y confundida. No entendía por qué no dejaba que fuéramos más allá, dado que parecía que él deseaba que fuera algo especial para mí. No tenía sentido, pero decidí no insistir más sobre el tema. Hablé sobre esto con Katia, quien se mostró sorprendida porque él no actuaba así habitualmente. Juntas consideramos la posibilidad de que él pudiera haber sido víctima de un abuso en el pasado o que tal vez nunca hubiera tenido una exnovia. Estas posibilidades parecían más razonables, pero había algo que no cuadraba, ya que él afirmaba que con su ex sí había intimidad. Así que me preguntaba si el problema era yo, lo que me estaba volviendo loca. Necesitaba hablar sobre esto con él, pero temía abordar el tema de manera incorrecta. Dejé pasar los días, pero finalmente le hice preguntas de forma muy suave sobre su infancia y si había pasado por alguna experiencia difícil en su vida, para ver si se abría un poco. Sin embargo, en sus palabras, solo había felicidad. Empecé a pensar que el problema estaba en mí. ¿Sería que no era lo suficientemente atractiva? Porque cada vez que nos besábamos, notaba que él no se involucraba tanto en la situación. A pesar de esto, éramos felices juntos. Él me decía que me amaba, era muy cariñoso conmigo, y cada 2 semanas almorzábamos en casa de sus padres. Quizás debía esperar hasta que él estuviera listo. Estos pensamientos alimentaban aún más mi amor por él. Nuestra relación parecía haber alcanzado un nuevo nivel. Algunos días de la semana, él me recogía de la universidad y me llevaba a pasar la noche en su apartamento, que compartía con un compañero de la universidad. Sin embargo, solo iba a su departamento cuando su compañero de cuarto pasaba la noche en la casa de su novia. Nuestra relación realmente estaba fluyendo muy bien, pero un día todo cambió. Esto ocurrió exactamente después de haber cumplido 5 meses de noviazgo. Durante esa semana, ambos estábamos en plena época de exámenes, por lo que casi no nos habíamos visto durante todo el mes. Él estudiaba por las tardes y yo por las noches, lo que complicó aún más nuestros encuentros en ese periodo. Sin embargo, estaba deseando verlo y decidí que le haría una visita sorpresa tan pronto como terminara mi examen. Tomé un taxi y me dirigí a su apartamento, ya que quería quedarme a dormir con él. En el camino, le llamé para confirmar que realmente estaba en casa, pero no atendió la llamada. No tenía razón para esperar su respuesta, así que decidí ir de todas formas.
Al llegar me di cuenta de que Ed no estaba. Quien me recibió fue su compañero Renan, y cuando me vio sonrió diciendo: «Ah, ahora entiendo por qué Ed me pidió que liberara el apartamento esta noche». En ese momento no comprendí del todo a qué se refería y solo sonreí un poco avergonzada. Renan continuó sonriendo y me invitó a entrar, asegurándome que podía quedarme a esperar, ya que Ed llegaría en breve. Luego tomó algunas cosas y salió. Realmente no entendía la situación. Miré mi celular para ver si Ed me había enviado un mensaje o me había llamado, pero no había nada. Solo había un saludo de «buenos días». Pensé en la posibilidad de que él hubiera salido a buscarme para darme una sorpresa, pero de todas formas, suponía que, si no me encontraba, me llamaría, así que me dirigí a su habitación y esperé. Como él no solía dormir fuera de casa, sabía que llegaría en algún momento. Mientras esperaba, llamé a Katia y le conté lo que estaba sucediendo. Ella sonrió y me dijo que, sin duda, él había ido a buscarme. Mientras hablábamos, escuché un ruido de llaves, así que rápidamente corté la llamada. Me di cuenta de que no estaba solo. Estaba conversando en voz baja y riendo. Me quedé en silencio en su habitación. ¿Estaba él con otra mujer? No lograba escuchar la voz de la mujer que podría estar con él. Solo oía la voz de Ed y otra masculina, acompañadas de risas. Respiré aliviada al darme cuenta de que no era una mujer. Me escondí en un rincón del cuarto, queriendo darle un susto cuando entrara, pero ellos no salían de la sala. Decidí que tenía que aparecer, pero entonces escuché que él hablaba de mí. No podía entender bien de qué hablaban, pero casi estaba segura de haberlo escuchado decir que estaba con él solo para mantener las apariencias. En ese instante, mi estómago se revolvió. Me sentí muy mal por estar allí escondida. Quería desaparecer. Si Ed viviera en el primer piso, juro que habría salido por la ventana de su habitación, pero él vivía en el tercer piso y no sabía qué hacer. Me sentía como una invasora de su privacidad. No sabía qué excusa podría ofrecer en el momento en que saliera del cuarto. No sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar, pero les aseguro que no es nada agradable. De repente, el silencio se apoderó de la sala, así que pensé que se habían ido y decidí que ese era el momento perfecto para escapar antes de que regresaran. Haciendo esto, me encontré con una de las escenas más dolorosas que he vivido. Mi novio estaba en un ambiente íntimo con el otro chico. Quiero decir, ambos estaban sin camisa y con el zipper de los pantalones abierto. No pude evitar quedarme en estado de shock. Él estaba tan entregado que en ese instante comprendí que esa era la única razón por la cual me rechazaba. Me quedé ahí parada, incapaz de pronunciar una palabra. Ellos tardaron en darse cuenta de mi presencia porque estaban muy concentrados en lo que hacían. Ed se llevó un gran susto al verme, mientras que el otro chico no pudo ocultar la satisfacción de haber sido atrapado. Cerró rápidamente sus pantalones y me dijo la clásica frase de que no era lo que estaba pensando y que podía explicarme. Yo no supe qué responder. Aparté sus manos de encima de mí y me fui rápidamente. Debo hacer una pequeña pausa aquí, ya que seguramente se estarán preguntando cómo no me di cuenta de que mi novio tenía una inclinación por los hombres. Tal vez muchos de ustedes ya lo sospechaban antes de llegar a esta parte de la historia, pero les juro que no me di cuenta. Estaba ciega de amor. Además, nunca había tenido experiencia con nadie antes de él. Quizás podría haberlo sospechado, porque no quería que lo tocara, pero es fácil juzgar desde fuera de la situación real. Si desean criticar mi ingenuidad, siéntanse libres, pero recuerden que vivir la historia como protagonista es muy diferente. Después de ese episodio, me sentí muy mal, realmente mal. Ni siquiera tenía la estabilidad mental para llamar un taxi. Simplemente salí caminando por la calle, llorando desconsoladamente, sin pensar en el peligro de estar fuera a esa hora de la noche. Cerca de la 1:30, finalmente logré llegar a la casa de Katia. Ella se quedó boquiabierta con lo que le conté. Mientras hablaba con Katia, Ed no dejaba de llamarme. Ella me aconsejó que atendiera para escuchar cuál sería su explicación, pero no quería hacerlo. Estaba furiosa. Si le gustaban los hombres, ¿por qué estaba conmigo? ¿Por qué tenía que engañarme? Esa noche decidí quedarme en la casa de Katia tan mal que me sentía que no pude cerrar los ojos ni un momento. A la mañana siguiente, salí temprano para ir a trabajar. No podía detener mi vida por un traidor. Esa noche, cuando llegué a la entrada de la universidad, él estaba allí.
rogándome que habláramos. Estaba furiosa, pero lo amaba, así que lo escuché. Fuimos a un lugar más tranquilo para que pudiera explicarse. Él lloró mucho, me pidió perdón por no haberme contado antes y me confirmó que sí, que le gustaban los hombres. Desde pequeño, él había crecido en una familia profundamente religiosa que, como resultado, también manifestaba actitudes homofóbicas. Recordó que, cuando era más joven, lo sorprendieron en el vestuario de la escuela con otro chico. Como vivía en un pueblo muy pequeño, la noticia se esparció rápidamente y llegó a oídos de sus padres. Su madre, al enterarse de la situación, se sintió devastada, mientras que su padre perdió el control y le dio una golpiza, lastimándole la muñeca. Él tenía solo 16 años en ese momento y pudo percibir la reacción de sus padres, especialmente de su madre, quien se sintió como si fuera un desecho humano, ya que su crianza religiosa la había llevado a tener una visión muy estricta sobre la homosexualidad. En ese instante, se prometió a sí mismo que no quería ser la vergüenza de su familia y, por lo tanto, reprimió sus deseos hasta que se mudó de la casa de sus padres. Una vez que vivió solo, comenzó a relacionarse con varios hombres. Uno de ellos fue Ricardo, quien había estado en la situación del vestuario con él. Describió su relación con Ricardo como buena, aunque frecuentemente discutían debido a que él no estaba preparado para asumir públicamente su homosexualidad, mientras que Ricardo deseaba gritar al mundo que estaban juntos. Estas diferencias causaron numerosas peleas entre ellos. Fue en este contexto que aparecí yo, la persona que parecía perfecta para él. Me confesó que se sintió atraído por mí desde el primer día que nos conocimos, pero lamentablemente admitió que no sentía atracción física. De hecho, al principio me utilizó para demostrar a sus padres que estaba saliendo con una mujer, lo que explicaba por qué sus padres me trataban tan bien. Estaban felices de ver a su hijo con una mujer en lugar de con un hombre. En un momento emotivo, él me abrazó llorando y me aseguró que realmente me amaba, pero que lamentablemente no sentía una atracción por mí. Me pidió perdón y dijo que intentaría reprimir su verdadera identidad, ya que yo era la mujer perfecta con la que deseaba formar una familia. Lloré mucho. Ambos lo hicimos, dominados por una mezcla de emociones. Me sentía traicionada y extremadamente triste, pero también tenía compasión por él, que tenía que esconder quién realmente era. Pensé que era injusto obligarse a estar con alguien por complacer a sus padres y a la sociedad. A pesar de esto, yo estaba locamente enamorada de él y deseaba continuar la relación, a pesar de que sabía que nunca tendría sus deseos. Él mencionó que, ahora que conocía la verdad, podría surgir algo más entre nosotros. Sin embargo, nuestra relación no prosperó. Se prohibió hablar con Ricardo, aunque noté la tristeza en su mirada, pero aceptó intentarlo. Tratamos de vivir nuestra relación de la manera más normal posible, pero a medida que pasaban los días, crecía mi pasión y obsesión por él. El hecho de que le gustaran los hombres me hacía sentir aún más insegura y celosa, lo que me llevó a intentar seducirlo de todas las maneras posibles. Compré ropa más corta y atrevida, pensando que eso podría atraerlo. Sin embargo, poco a poco, tuve que aceptar que no funcionaría, ya que no se sentía atraído por mí. No obstante, él era muy cariñoso, protector e increíblemente romántico. A pesar de todo, realmente estaba bien con él y no podía negarlo. Cada día lo amaba más. Tal vez lo que contribuía a mis sentimientos era la constante amenaza que sentía de que pudiera irse con Ricardo o cualquier otro hombre. Aproximadamente 4 meses después, ocurrió algo que necesito relatar. Mientras estábamos juntos viendo una película en su casa, su teléfono no paraba de sonar. Al preguntarle quién era, admitió que era Ricardo. Me sentí molesta y le pregunté si seguían en contacto. Me respondió que Ricardo nunca había dejado de mandarle mensajes, aunque siempre lo ignoró. Sin embargo, la noche anterior le había respondido porque se enteró de que su abuela había tenido un infarto. Mientras me contaba esto, su teléfono seguía sonando. Él se disculpó y dijo que necesitaba atender la llamada. No duró ni un minuto, pero fue suficiente para que me pidiera disculpas y asegurara que tenía que ir al hospital porque la abuela de Ricardo había empeorado. Me garantizó que no pasaría nada entre ellos. Sin embargo, algunas horas más tarde, Ed me llamó para decirme que necesitaba estar con Ricardo
ya que su abuela acababa de fallecer y él estaba muy mal. Me disculpo por la insensibilidad, pero era doloroso pensar que esa señora tuviera que partir justo en el momento en que yo intentaba separarlos. Era evidente que ese encuentro los acercaría aún más, pero ¿qué podía hacer? Alrededor de las 6 de la mañana, Ed volvió a casa. Se disculpó y me aseguró que no había pasado nada entre ellos. Él parecía sincero y yo le creí. Era domingo, así que fui a casa y nos acostamos alrededor de las 11. Nos despertó el sonido de su teléfono y nuevamente era Ricardo. Ese chico ya estaba comenzando a molestarme, especialmente por la rivalidad que sentía hacia él. Al ver la llamada de Ricardo, Ed me pidió disculpas de nuevo y dijo que necesitaba contestar. Escuché toda la conversación. Ricardo preguntaba si yo estaba allí y le decía cuánto lo extrañaba. Ed no alimentó la conversación y colgó rápidamente. Al día siguiente, mientras estaba en la universidad, Ed me llamó para decirme que no podría buscarme porque estaba con Ricardo y no podía darle la espalda en ese momento. Me pidió que confiara en él, pero me sentía impotente. Esa semana fue bastante frustrante. Sentía que Ed se distanciaba cada vez más de mí. Incluso cuando estábamos juntos, él seguía enviando mensajes a Ricardo. Tuvimos muchas discusiones, y aunque me aseguraba que entre ellos no había nada, yo sabía que quien realmente deseaba no era a mí. Decidí abrir el juego y contarle que había revisado su celular la noche anterior. Era necesario hacerlo para asegurarme de que no me estaba traicionando nuevamente. Al abrir la galería, me encontré con que estaba llena de fotos de Ricardo. Su reacción fue de mucha irritación, acusándome de haber invadido su privacidad. La discusión rápidamente se intensificó, pero pronto se rindió en llanto y me confesó que necesitaba un tiempo, ya que se sentía dividido entre el amor que tenía por mí y el deseo que sentía por los hombres. Me reveló que había estado con Ricardo la noche en que se reencontraron y me pidió disculpas. Al escuchar esto, entré en un estado de desesperación. No estaba dispuesta a perderlo. Pensé que Ricardo no podría separarlo de mí. Lo abracé con fuerza y le rogué que no tomara decisiones apresuradas en ese momento. Sin embargo, él me pidió que lo dejara solo, argumentando que necesitaba enfriar la cabeza. Así que me dirigí a casa de Katia, quien, en lugar de apoyarme, me dijo que parecía una niña mimada y egoísta. Añadió que, si realmente amaba a Ed, debía dejarlo libre para amar a quien quisiera. Comprendí que hablar con Katia era inútil. Su perspectiva era muy rígida y centrada en lo que consideraba correcto, no en cómo me sentía yo. En ese instante, necesitaba a alguien que me apoyara y me diera consejos sobre cómo mantener a Ed solo para mí, no a una justiciera que solo se preocupaba por la moralidad. Sabía que, probablemente, Ed y Ricardo estaban juntos, y yo no podía hacer nada al respecto. El siguiente sábado me sentía muy mal y decidí salir a despejarme. Llamé a Mariana, una de mis amigas, y salí con ella y Yolanda. Necesitaba desahogarme sobre la situación que estaba viviendo y buscar consejos positivos. Yolanda me advirtió que sería inútil seguir intentando, ya que incluso si él decidiera estar conmigo, nunca dejaría de traicionarme, ya que no sentía deseo por mí. Mariana estuvo de acuerdo, pero al ver mi desesperación, mencionó que tenía una idea arriesgada. Sugirió que hiciera un hechizo de amarre. Puede parecer ridículo, y quizás lo sea, pero me encantó la idea de Mariana. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Pensé que me ahorraría mucho estrés. Me proporcionó el contacto de una conocida que se dedicaba a estos temas. Hice una búsqueda rápida en Google y encontré varias promesas del tipo «Te traigo tu amor de vuelta» o «Te doy tu amor en 24 horas». No costaba nada arriesgarme. A la mañana siguiente, llamé y concerté una cita. Cuando llegué, fui recibida por una señora a quien llamaré Doña Esmeralda. Conversamos un poco y luego ella tiró los bucios. Tras unos instantes me dijo que estaba atrapada en un amor que me hacía daño. No entendía y ella continuó. Él te ama, pero hay algo que impide que la relación funcione. Veo la presencia de una tercera persona. No necesitaba que me lo dijera, ya lo sabía, así que le conté todo sobre Ed y el amor que sentía por Ricardo. En cuanto mencioné a Ricardo, ella movió la cabeza con desaprobación y me dijo, «Joven, no hay hechizo que pueda cambiar las cosas. Él te ama, pero como tú misma sabes, no le atraen las mujeres.
lamento decirte que esos hechizos no funcionarán, van en contra de la naturaleza del ser humano. Me sentí tan desalentada por sus palabras que no pude evitar llorar. Doña Esmeralda, viendo mi estado, me dijo que era una joven bonita y que no debía desperdiciar mi energía en un hombre que no podría corresponderme. Me pareció que no debía decir eso, pero insistió: no arruines tu vida con hechizos. Salí de allí indignada. Había gastado dinero en una consulta y me sentí como si hubiera estado hablando con una psicóloga. Llamé a Ed, pero no contestó. Lo extrañaba muchísimo y, sin duda, él estaba pasando el rato con Ricardo. Finalmente, él me llamó por la noche diciendo que también me extrañaba, pero que necesitaba aclarar sus ideas. Pasé la noche en vela, investigando sobre hechizos de amarre y leyendo opciones en internet. Pasé horas buscando y, casi al amanecer, encontré a otra persona que decía poder ayudarme. La llamé y le pregunté si podía ayudarme. Antes de arriesgarme a hacer el papel de tonta nuevamente, ella fue muy amable y sugirió que llevara un objeto personal mío y uno de Ed para facilitar el proceso. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, decidí pasar por su casa, a pesar de que temía encontrar a Ricardo allí. Cuando Ed me vio, se sorprendió. Le dije que necesitaba recoger algunas cosas que había dejado. Él sonrió y me dijo que sabía que era solo una excusa para ver si Ricardo estaba durmiendo en su casa. No quise alargar la conversación y fui directo al baño, donde estaba el cesto de la ropa sucia. Saqué 2 de sus calzoncillos y los metí en mi mochila. Luego, fui a su habitación y recogí algunas de mis cosas para disimular. Pasé junto a él sin decir adiós, queriendo que sintiera que tal vez estaba perdiéndome. Y funcionó. Mientras me dirigía a casa de la hechicera, Ed me llamó. Pensé en no contestar, pero no pude resistir. Él notó que estaba extraña y realmente lo traté con frialdad, aunque por dentro me sentía enloqueciendo. Quería gritar que lo amaba y que lo extrañaba profundamente. Lo peor de todo es que estaba obsesionada por alguien con quien no había hecho más que intercambiar caricias. Mirando hacia atrás, reconozco cuán ilusa había sido. Al llegar a casa de la hechicera, ella también tiró los bucios, y aunque le dije que no necesitaba su opinión, le dejé claro que estaba dispuesta a realizar el hechizo. Ella me explicó que ese era el procedimiento estándar, pero fue similar al anterior. En realidad, fue incluso peor. Me advirtió que estaba en un amor que podría llevarme a la ruina y que veía algo muy negativo en mi futuro con él. Esas palabras no cambiarían mi opinión. Ella me aseguró que el resultado del hechizo no sería el esperado debido a que Ed no sentía deseo por las mujeres, pero aún así lo realizaría para que él se volviera emocionalmente dependiente de mí. Le entregué una de sus prendas íntimas y una de las mías. Ella me garantizó que Ed no podría alejarse de mí después de eso y explicó que en un lapso de 2 o 3 semanas vería los resultados. Regresé a casa llena de esperanza y con muchas ganas de llamarlo, pero decidí no hacerlo. 4 días después, él me llamó diciendo que necesitaba verme porque no podía sacarme de su mente. Intenté hacerme un poco difícil y le dije que no podía salir ese día porque estaba estudiando mucho. No voy a mentir, estaba asustada, pero me sentía tan confiada en el hechizo que pude permitirme actuar de esa manera. Era importante que él pensara que no estaba a sus pies, a pesar de que en el fondo así era. El sábado nos encontramos, lo abracé con fuerza y nos quedamos así un rato. Nos besamos, pero lamentablemente no pasó de eso, aunque ya lo esperaba. Con el paso de los días, noté que él se volvía más pegajoso conmigo. No dejaba de llamarme. Disfrutaba esa atención hasta que finalmente me confesó que tras un periodo de reflexión, se dio cuenta de que estaba loco por mí. Me dijo que me amaba más que antes porque no podía estar lejos de mí. Yo estaba en las nubes. El hechizo había funcionado. Ambos todavía estábamos en la universidad, pero hasta ese momento él no trabajaba y sus padres lo mantenían. Sin embargo, empezó a pensar que era hora de cambiar eso, ya que estábamos considerando la posibilidad de vivir juntos. Como se acercaba el fin del año, él cambió su horario para trabajar en la noche y conseguir un empleo. 3 meses después, logró ser asistente en una tienda de telefonía. Tan pronto como recibió su primer salario, nos mudamos a un departamento de un dormitorio y una sala, amueblado por el momento, ya que era lo que podíamos pagar. Yo destinaba la mitad de mi salario a la universidad
y, anteriormente, no tenía gastos porque vivía con mis padres. Los primeros meses de convivencia entre Ed y yo fueron realmente fantásticos. Ni siquiera discutíamos, nos reíamos de todo. Éramos verdaderamente almas gemelas, aunque había un aspecto que no funcionaba: la cama. A pesar de sus esfuerzos, nada parecía ir bien. No queríamos recurrir a medicamentos para ayudar con nuestra intimidad. Teníamos la esperanza de que algún día lo lograríamos. Sin embargo, el amor que compartíamos era intenso, y eso era suficiente para mí en ese momento. Lamentablemente, nuestra paz no duró mucho tiempo. Ricardo se convirtió en una sombra que no nos dejaba tranquilos. De vez en cuando, volvía a molestarnos con sus llamadas y mensajes. Un día, Ricardo tuvo la osadía de presentarse en mi trabajo. Llorando, me pidió con toda la amabilidad del mundo que dejara a Ed, afirmando que él era a quien realmente Ed amaba y deseaba. Por mi parte, no estaba nada calmada. Le respondí que Ed y yo estábamos hechos el uno para el otro y que no estaba dispuesta a ceder. Ricardo insistió en que no había razón para que yo estuviera con Ed, ya que él era el verdadero amor de su vida. En mi interior me sentía loca de rabia, aunque intenté no demostrarlo. No podía creer que Ed hiciera algo así, especialmente en nuestra cama. Desafortunadamente, esa no fue la única vez que Ricardo apareció en mi trabajo. En total, fueron 3 o 4 veces. Estaba decidido a irritarme y haría lo que fuera para sacarme de la jugada. Pero algo sucedió que me demostró que no estaba mintiendo. Ricardo alegó que, como prueba de su sinceridad, había dejado una de sus prendas íntimas debajo de mi almohada, especificando la marca y el color. Mi sangre hirvió y quise averiguar si decía la verdad. Pedí a mi jefe que me dejara salir un poco más temprano, alegando una urgencia familiar. Al llegar a casa, lo primero que hice fue mirar debajo de mi almohada, y mi mundo se desplomó al encontrar aquella prenda exactamente como él la había descrito. La rabia me invadió. Me había estado esforzando al máximo por él. Pasé toda una semana pensando en lo que podría hacer al respecto. Hablar con Ed solo lo alejaría más de mí, y no estaba dispuesta a dejar el camino despejado para Ricardo bajo ninguna circunstancia. No era solo el hecho de que Ed se sintiera atraído por hombres, sino que su interés estaba centrado en Ricardo. Fue entonces cuando ideé un plan. Tal vez, si me deshacía de Ricardo, las cosas podrían funcionar entre nosotros. Aquella prenda había caído en el momento perfecto. Él mismo se había disparado en el pie. Regresé a ver a la hechicera y le conté que aún había una piedra en mi zapato llamada Ricardo. Le entregué la prenda de Ricardo y una de Ed, expresando mi deseo de que Ed desarrollara un profundo rechazo hacia Ricardo. Regresé a casa con esperanza. Si el primer hechizo había funcionado, este también lo haría. Una vez más, esperé a que el hechizo hiciera su efecto. No sé exactamente cuándo fue que Ed empezó a despreciar a Ricardo, pero solo sé que después de unos 2 meses dejó de aparecer en mi trabajo, lo que significaba que estaba fuera de juego. Las cosas con Ed volvieron a ser agradables, pues lo tenía solo para mí. De vez en cuando, él lloraba y decía que no sabía por qué se sentía de esa manera, aunque nuestra intimidad no fuera completamente satisfactoria. Lo importante era que, de alguna manera, él se las ingeniaba para satisfacerme. Estuvimos muy bien durante un año, pero, lamentablemente, las cosas empezaron a desmoronarse poco a poco. Él comenzó a llegar a casa tarde, pasaba más tiempo en su teléfono móvil y parecía haber enfriado por completo su interés en nuestra relación. Todas estas señales solo podían indicar una cosa: él me estaba engañando nuevamente. Esperé a que se durmiera y decidí revisar su celular. Y efectivamente encontré a una nueva pretendiente, esta vez llamada Alexandri. No podría soportar vivir esta situación otra vez. No estaba dispuesta a pasar mi vida haciendo hechizos contra cada hombre que se cruzara en su camino. Estábamos juntos y él me debía respeto. Comencé a exigirle atención y cariño, pero cuanto más pedía, más parecía que él se alejaba de mí. Poco a poco me daba cuenta de que estaba desarrollando un desdén hacia mí. Me sentía desesperada, ya que tenía la sensación de que en cuestión de meses lo perdería para siempre. Este pensamiento me volvió loca y nuestras discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Él me amenazaba constantemente con irse de casa, diciendo que haber estado conmigo
había sido el peor error de su vida. Durante una de esas discusiones, incluso llegó a empujarme con fuerza contra la pared. Sin embargo, al día siguiente, estaba suplicando disculpas y afirmando que no podía dejarme. Era evidente que estaba atrapado por el hechizo de amarre, lo cual no me hacía sentir feliz ni orgullosa, pero aún valía la pena para mí, porque lo amaba más que a mí misma. Un día, decidimos hacer un viaje al mismo lugar donde nos conocimos. La idea había sido mía, con la esperanza de calmar las aguas entre nosotros. Mientras él conducía, su celular no dejaba de sonar. En un momento, no pude resistir la tentación y saqué su teléfono del bolsillo para ver quién le estaba escribiendo con tanta insistencia. No le gustó mi acción y comenzamos a discutir. En medio de esa discusión, él se puso muy nervioso y mientras conducía, trató de arrebatarme el celular. Fue todo muy rápido. Sin querer, perdió el control del volante y de repente, ¡bam! El choque fue inevitable. Nuestro coche colisionó violentamente con otro que venía en sentido contrario. Con Ed no ocurrió nada grave, excepto una fractura expuesta en el brazo que afortunadamente sanó en unos meses. Sin embargo, yo quedé atrapada entre los hierros del vehículo, mientras que la pareja que viajaba en el otro auto, lamentablemente, perdió la vida en el acto. No sé si ese accidente fue provocado por el hechizo o si simplemente estaba destinado a suceder. Lo único que sé es que, si no hubiera realizado aquel maldito hechizo de amarre, Ed me habría dejado mucho tiempo atrás, y mi destino habría sido completamente diferente. Lamentablemente, no podemos retroceder el tiempo. Debería haber escuchado a Dona Esmeralda cuando me advirtió que era una joven hermosa con una vida entera por delante, pero decidí arriesgarlo todo por un hombre que no estaba destinado a mí. Ahora me encuentro acostada en una camilla, sin poder mover las manos ni las piernas, completamente dependiente de la ayuda de mis familiares. El daño en mi columna es irreversible. Espero que al menos este triste final sirva de lección para todos aquellos que están considerando interferir en el libre albedrío de los demás y que reflexionen si realmente vale la pena arriesgarse. Sé que hay casos en los que no ocurre nada, pero si no formas parte de ese grupo afortunado, ten cuidado. El precio a pagar puede ser demasiado alto.